Yo sigo acostándome y despertando con la incertidumbre de saber qué es lo que pasó con ella, porque mi hija desapareció a unos pasos de mi casa. Imagina a alguien que amas, más que nada en este mundo. Esa persona es tu refugio, tu alegría y tu razón. Ahora imagina que sale a la esquina de la casa y nunca más vuelve, como si el universo decidiera borrar su existencia con un chasquido cruel. Un año después descubre que estuvo todo el tiempo tan cerca de ti, en un lugar que la policía revisó una y otra vez, pero que pasaron por alto. Y luego, como si el dolor no fuera suficiente, el sistema público te hace esperar otro año más para entregarte el cuerpo. Esto no es una pesadilla, esto le pasó a Fernanda Maciel y a su familia. Una historia tan desgarradora como absurda, que te hará cuestionar todo, la justicia, la empatía y hasta la humanidad misma. Era 10 de febrero del 2018, el sol castigaba con su calor en las calles de Conchalí, en Santiago de Chile, como si el verano supiera que algo oscuro estaba por ocurrir. Fernanda Maciel, con tan solo 21 años y un embarazo de 7 meses que le iluminaba el rostro, se preparaba para salir de la casa. Llevaba un vestido sencillo y su cabello recogido con un tomate despreocupado. Eran las 5 de la tarde cuando cruzó la puerta, prometiendo regresar pronto. Fernanda se dirigió a una bodega cercana a encontrarse con su amigo Felipe Rojas, un vecino que conocía de toda la vida, pero que nadie, ni su madre ni sus hermanas, sabría que esa salida marcaría el final de la historia. Esa misma noche, el reloj parecía avanzar más lento, como si el tiempo supiera que algo terrible estaba ocurriendo. Al ver que su hija no regresaba, Paola Correa sintió como el miedo le helaba el cuerpo. Fernanda no era de desaparecer así, sin avisar. Algo estaba muy mal. Con el corazón en un puño, Paola y su familia salieron a buscarla. Tocaron puertas, despertaron vecinos y recorrieron cada rincón del barrio. La esperanza de encontrarla crecía con cada paso, pero también la frustración. Cada llamada terminaba igual. El teléfono de Fernanda seguía apagado, pero pensaron con fe que esa noche se quedaría junto a alguna amiga. 11 de febrero del 2018. Al día siguiente, con el miedo convertido en angustia y al no tener noticias de Fernanda, Paola fue a la policía para reportar la desaparición. Esperaba ayuda, un poco de apoyo, pero lo que recibió ahí fue un balde de agua fría. Espere señora, su hija debe estar loqueando por ahí, le contestó el policía, quien tomaba su declaración de presunta desgracia. La policía les pidió que esperaran 48 horas para iniciar la búsqueda formal, como si la vida de Fernanda ya no estuviera en riesgo. La tendencia siempre de la policía a minimizar estas situaciones cuando una persona desaparece es insólito, en vez de empatizar con el dolor de la familia. Pero la única verdad es que si quizás hubieran actuado antes, podrían haber encontrado a Fernanda a los pocos días. 13 de febrero del 2018, el barrio entero se movilizó, haciendo ruido donde el silencio parecía haber ganado. Y ese ruido pronto llegó más lejos de lo que hubieran imaginado. Empezaron a llegar los primeros medios de comunicación. La desaparición de Fernanda Maciel ya no era solo un dolor local, era una herida nacional. Su rostro apareció en la televisión, su historia cruzó fronteras y de repente Fernanda se convirtió en un símbolo por la justicia. Plaza del Salto. Yo ya, vamos a la Plaza del Salto. O sea, y buscamos la Plaza del Salto, buscamos sus alrededores, preguntamos los negocios. Y así, pues donde nos indiquen, oye, la vieron acá, para allá partimos y buscamos ahí, en el sector donde la vieron y sus alrededores. Algunas personas especulan que la vieron en el litoral, otras personas que la han visto a los alrededores, pero nosotros hemos acudido a todas esas búsquedas. La noticia sacudió al país. ¿Quién podría ser capaz de cometer un acto tan monstruoso contra una mujer embarazada? Al principio, algunos rumores irresponsables enturbiaron la búsqueda. Una vecina afirmó haber visto a Fernanda caminando a las 5 de la mañana tras su desaparición. Una mentira sin fundamento. Vi que está mintiendo. Si yo la vi salir a esa hora a ella, que justo mis perros estaban ladrando, yo me asomo y vi a la chica que sale. ¿Esta misma niña? Sí, pues sí se le veía su guatita, pues. Siempre están estas personas que andan tratando de buscar atención o sintiéndose importantes por un momento. Este tipo de acciones solo desvía la investigación y retrasa los resultados. Así que antes de decir lo que tú sabes, piénsalo. No seas de las personas que quieren rascar solo un poquito de fama. Empezaron a recolectar información de las cámaras. Por otro lado, Felipe Rojas, el vecino con quien Fernanda se reunió en la bodega esa noche, quedó como un simple testigo, aunque más adelante se convertiría en una figura clave. Mientras tanto, surgían los primeros sospechosos de la investigación. Pero ¿quién era realmente responsable? ¿Quién había cruzado esa línea irreversible que marcó el destino de Fernanda? Luis Petersen, la pareja de Fernanda y padre de su hija, se convirtió rápidamente en uno de los principales sospechosos. Su relación con Fernanda estaba lejos de ser ideal. Había peleas, discusiones constantes y un historial de tensiones que no podían ser ignorados. Pero lo que realmente atrajo la atención de las autoridades fue un incidente específico ocurrido el 15 de enero del 2018, un mes antes que Fernanda desapareciera. Ese día, una discusión entre ambos escaló de forma alarmante. Fernanda, en un arranque de frustración, rayó el auto de Luis. Estaba aburrido con ella.
Entonces le dijo, Feñi, me rayaste el auto, pero ¿por qué, Matías? No, que no estáis nunca conmigo, porque Luis en realidad parece que no le dedicaba mucho tiempo. Tras el evento, tomó un taxi para alejarse y le confesó al conductor que había sido golpeada. Este hecho dejó un rastro claro de un vínculo lleno de conflictos, donde las emociones tóxicas parecían estar a flor de piel. La relación era compleja, marcada por el control y los celos de Fernanda, según los mensajes recuperados de sus amigas. Amiga súper malo. Amiga, estaba leyendo el estado que te pasó. ¿Cómo está el bebé? Me trató terrible mal. Me dejó botada y me tuve que ir. Hermana. A la posta, ¿por qué? Aléjate del culiao. Tengo desprendimiento de la placenta. Si te hace mal por un rato nomás. Según la tía de Luis Petersen, Fernanda llegaba a rondar en taxi cerca de la casa para comprobar si estaba en ella. Pero para la policía también le hizo sospechar su actitud frente a las cámaras, que no pasó nada desapercibida. Hablaba con una soltura que muchos consideraron fuera de lugar, como si disfrutara del protagonismo. Esta conducta, junto con su historial conflictivo con Fernanda, lo colocó directamente como el principal sospechoso. Pero no era el único sospechoso, había un taxista que conocido también, se convirtió en una pieza clave en el rompecabezas de la desaparición de Fernanda Maciel. Su nombre apareció cuando las cámaras de seguridad captaron un taxi en el lugar y el momento en que Fernanda Maciel fue vista por última vez. Pero ¿cómo lo conoció Fernanda? La relación entre ambos tenía un origen claro. Fue el taxista que la recogió un mes antes de su desaparición, cuando Fernanda había tenido esa fuerte discusión con Luis Petersen, el 15 de enero del 2018. Esta pelea no fue cualquier incidente, derivó en un desprendimiento de placenta que obligó a Fernanda a buscar atención médica en urgencia. A partir de ese momento, su vínculo se fortaleció. El taxista, que al principio era solo un conductor ocasional, comenzó a buscarla y a llevarla en varias ocasiones. Con el tiempo, se convirtió en una figura de confianza para Fernanda. Cuando el taxi fue encontrado en el Quisco, las sospechas crecieron. El vehículo estaba lejos del lugar de la desaparición, pero lo tenía su dueño, quien señaló quién era el conductor. Pronto la policía dio con él. Sin embargo, al analizar su coartada, se determinó que él no estaba en el lugar de los hechos cuando Fernanda desapareció. Y por último, fue Rodrigo Olivares. Fue el último en ver a Fernanda. Se convirtió en un sospechoso clave. Aquel día la acompañó a ponerse pestañas postizas y le invitó a comer, pero tras su desaparición, Rodrigo estuvo inubicable por 3 días. Su pasado también salió a la luz, tenía antecedentes de abuso de menores y también había sido pareja de una de las hermanas de Fernanda. Carabinero está trabajando en él, entonces si él es sospechoso de algo, me imagino que en algún momento van a llegar directamente a hacerle más que una interrogación. Encontraron mensajes intimidatorios que Rodrigo le enviaba a Fernanda después de su desaparición, alimentando aún más las sospechas en su contra. Además, las autoridades descubrieron un área de tierra removida en su antejardín, pero lo que parecía una pista sólida terminó siendo solo el entierro de un perro callejero atropellado. Luis Petersen seguía siendo el principal sospechoso, pero pronto apareció una nueva pista. La familia contaría que Fernanda Maciel había sido amenazada y su casa había sido atacada con piedras hace un año y medio. Acercar aquí a mi casa porque vinieron a hacer aquí a mi casa escándalo. La vinieron a amenazar. Claro, pues ya me apedrearon mi casa como a las 5 de la mañana, llamándola a ella, a la Fernanda. La razón de esto, su amistad con bandas delictivas del sector. Que de eso no vamos a hablar. Ya. Qué importante. Es que no. Y a lo mejor si hablamos de esas personas, no sé, pues, pueden volver a venir acá a mi casa. ¿Quién va a venir a defender a mi mami, a mi hermana chica? Nadie. María José Araya, amiga cercana de Fernanda, mantenía una relación con Alexander Oyarzún, un líder de una banda narco. Le decía que Oyarzún le había confiado un paquete de drogas a Fernanda para que lo guardara. ¿Acaso ella estaba atrapada en un peligroso juego que nunca imaginó? Se supone que este tipo le había pasado algo para que la guardara o la vendiera. Lo que se dice es que este tipo la retaba. Decía, no me puedes caer con las drogas, no me van a cagar, no me van a cagar. Pero ese no fue su único vínculo con el crimen. Fernanda Maciel también mantenía una relación con Maximiliano Cuevas, el líder de otra banda narco, del Clan de las Flores. La relación entre ellos trajo consecuencias con su pareja, Francesca Orellana, cuando en enero del 2017... Un cuchillo así más o menos y ella ahí corta el juego, le hizo así el juego, como una cruz. Y el juego se desinfló obviamente. Decía que saliera, quería arreglar cuentas con ella y que si no salía la iba a pillar y la iba a matar. Parece que la amenazó de muerte. Pues volvió en la noche.
¿Llegó solo o con más gente? No, con más gente andaba. Andaba su soldado y de ahí empezó a pedrar la casa. Pero 2 meses antes de la desaparición de Fernanda Maciel, bajo el método Caballo de Troya, en un allanamiento de 21 casas, la policía incautó armas y sustancias ilícitas, arrestando a 21 personas, entre ellas Francesca Orellana, que terminó tras las rejas, acusada de tráfico de drogas. Sin embargo, Maximiliano y Fernanda seguían en contacto entre ellos. Fernanda seguía enviándole mensajes sugerentes a Maximiliano, y días antes de que Fernanda desapareciera, Francesca había obtenido su libertad. Yo lamento reiterar una vez más esta conclusión a la que he llegado después de años de experiencia, pero la mayor parte de los secuestros en Chile, por no decir prácticamente todos, se cometen en un ámbito directamente relacionado con el narcotráfico. Pero luego salieron pistas falsas que acechaban a la madre de Fernanda. A medida que la desesperación se apoderaba de Paola, comenzaron a llegarle direcciones erróneas, falsas esperanzas que solo alargaban la agonía. A través de las redes sociales, Paola recibió mensajes aterradores, fotos de su supuesta nieta y también personas haciéndose pasar por Fernanda. ¿Qué clase de monstruo podría hacerle eso a una madre que ya vivía su peor pesadilla? 27 de abril del 2018. En su desesperación, Paola corrió a cada lugar que le indicaban, sin descanso. Incluso a los 2 meses de desaparición, viajó hasta Bariloche tras recibir un mensaje de una pareja argentina quien aseguraba haberla visto allí. Sin pensarlo, Paola cruzó la frontera, pero al llegar no encontró nada más que silencio. Regresó con el corazón destrozado. Regresando a Chile con mis manos vacías, igual como salí, y mi corazón destrozado, pero con la fe siempre puesta en Dios, que te encontraré, sea donde sea, seguiré buscándote, mi pequeña Fer y Josefita. Lo dije, nada ni nadie me detendrá. Pero al menos un pequeño rayo de esperanza se encendió. La foto de Fernanda finalmente fue subida a la Interpol, lo cual el mundo estaba al tanto de la desaparición de Fernanda Maciel. Pero como si la angustia no fuera suficiente, también aparecieron los supuestos videntes. Ansiosos por rascar un poco de pantalla y protagonismo, uno de ellos, Luis Caínzo, se subió al carro, con afirmaciones que no hicieron nada más que añadir confusión y dolor. En un programa de televisión dijo con total seguridad: estamos trabajando con mapas. Se tienen 2 grandes posibilidades: que esté fuera del país o en el sur de Chile, en Tiltil o los Andes. Ella no estaría secuestrada, sino que estaría ahí por su propia voluntad. Los videntes, estos personajes que siempre aparecen cuando la confusión y el dolor son los protagonistas. Los videntes no aparecen por arte de magia, sino que las personas, en su desesperación, necesitan creer en algo. Pero muchos de estos videntes solo quieren rascar pantalla, cuando es un caso tan mediático. No se puede culpar a la familia, ya que ellos están pasando por un dolor enorme y cualquier pista la seguirían. Pero no terminó ahí. Luis Caínzo, en otra intervención televisiva, afirmó: Luis ya no está enamorado de Fernanda, él solo está tratando de encontrar a su hija. Ante estas declaraciones, Luis no dudó en sacar la voz y desmentir todo lo que dijo el supuesto vidente. ¿Tú sigues enamorado de la Fer? ¿Lo estás haciendo por la Fer, por la hija, por ambas? Oh, por ambas, pues sí, obvio. Si tú, ¿cómo vas a pensar que yo voy a estar aquí haciéndolo por quién? Por ambas, si yo con la Fer siempre estaban buenas. El día viernes ella estuvo acá, yo te muestro una boleta cuando ella vino a dejarle las 2 chaquetas a mi hija. Pero la cosa se complicó aún más. Una vidente, a través de un mensaje de Facebook, contactó a Paola Correa con un mensaje aún más sombrío. Le dijo que Fernanda estaría muerta, enterrada en una casa al lado del cajón del Maipo. Paola, sin pensarlo, viajó al lugar, acompañada de su hija Valentina y la policía. La esperanza de encontrar una pista se convirtió en una cruel burla. Al llegar solo encontraron un perro muerto enterrado en la tierra. Bueno, me dio pena, me dio rabia y como te digo, me sentí burlada de nuevo porque ¿para qué? ¿Para qué hacer esto? La familia en su desesperación no descartaba ninguna posibilidad y no se les podía culpar. La angustia te lleva a creer en todo, a seguir cualquier pista por remota que parezca. Así fue como la madre insistió a la fiscalía en un intento más. Se dirigieron a la Laguna Carem, donde se decía que Fernanda había estado últimamente. Amistades cercanas a ella vivían cerca de la zona y la esperanza de encontrar algo no era tan descabellado. Se usaron buzos tácticos y un gran contingente policial, pero al igual que tantas otras, esta pista resultó ser otra de las falsas premoniciones de un vidente más. 17 de octubre del 2018. Sin embargo, 8 meses después, una pericia sorpresa sacudió todo. La investigación tomó un giro inesperado y ahora el foco se centró en la casa de Luis Petersen. La policía al fin decidió actuar con más contundencia y allanó su hogar. Se realizaron excavaciones exhaustivas en busca de cualquier pista y allí, en un rincón oscuro de la casa, aparecieron los indicios de sangre en una alcantarilla y lo que parecía un doble fondo en las paredes del baño. El caso parecía tomar un rumbo oscuro. Los indicios fueron mal interpretados. Luis Petersen no tenía nada que ver con lo ocurrido. La sangre encontrada resultó ser de un hueso de pollo. Sí, tal como lo oye. Un error crítico de la policía, una mala interpretación
interpretación que atrasó aún más la investigación. Mientras tanto, la familia de Fernanda seguía luchando por respuestas, ahora enfrentándose no solo a la desaparición de Fernanda, sino a los mismos errores de la policía que obstaculizaban su propia búsqueda de la justicia. Pero el mismo día, gracias a un video que reveló un nuevo objetivo, la bodega, fue allí donde la policía también centró su atención y un nuevo allanamiento tuvo lugar. Pero como tantas veces, los resultados fueron desalentadores. Sin embargo, algo más estaba por descubrirse. Felipe Rojas, el testigo que había estado presente la noche de la desaparición, salió a la luz como un sospechoso clave. Durante todo este tiempo había permanecido oculto en la carpeta investigativa, pero ahora su papel en el caso se volvía crucial. La policía, armada con las mismas herramientas que utilizaron en la casa de Petersen, usó un radar especial, conocido por ser utilizado por los topos, expertos en encontrar personas enterradas bajo sus escombros o en el suelo. La tecnología les permitió escanear cada rincón en búsqueda de cualquier pista que pudiera llevar a Fernanda, pero como un cruel reflejo de todo lo que había sucedido hasta ahora, no encontraron nada. El misterio se mantenía intacto y la investigación volvía a estar estancada. A pesar de las 6 incursiones en la bodega sin un solo hallazgo, las autoridades parecían estar atrapadas en un ciclo sin fin, y al final todo volvió a quedar como al principio, sin respuestas, sin pistas, sin justicia. Cada giro de la investigación parecía cargar más el peso sobre Luis Petersen. Las contradicciones que surgieron en sus declaraciones aumentaron aún más las sospechas en su contra con el allanamiento de su casa. En una entrevista en un diario nacional, dijo de forma tajante: no, sí, no la matemos, que por eso te lo digo, o sea, ha sido pesado todo este trayecto, ha sido fome, hermano. Pero se contradecía en otros medios, su tono cambiaba. ¿Por qué esa variabilidad en sus palabras? ¿Se estaba delatando a sí mismo? Pero esta vez Luis Petersen ya no era el único bajo el radar. También estaba Felipe Rojas, el vecino, que había sido testigo clave desde el principio. Su relación con Fernanda, sus movimientos, sus versiones contradictorias, todo parecía apuntar hacia él. Sin embargo, la búsqueda de Fernanda Maciel aún continuaba. 5 de marzo del 2019. Exploraron otros lugares, se extendieron las investigaciones y lo que parecía ser una pista clave surgió. Unas osamentas halladas en un terreno baldío en Huechuraba. La esperanza de que finalmente se tratara de Fernanda se encendió, pero el dolor volvió a golpear cuando se descubrió que no pertenecían a ella. Hasta el día de hoy no se sabe de quiénes son. Tranquila por un lado porque no es ella, como he dicho otras veces, mi guata, mi susto, yo tenía miedo que fuera ella, pero mi corazón me decía que no era ella. Ya siento que vamos a empezar como de cero de nuevo. Después de tantas decepciones, la búsqueda parecía estancada. La bodega seguía siendo un misterio sin resolver. Pero entonces algo inesperado sucedió. Un perito chileno que trabajaba con el FBI en Estados Unidos, Carlos Gutiérrez, se ofreció para unirse a la investigación. Traería consigo una máquina militar, un radar avanzado mucho más efectivo que el de los topos. La noticia se esparció rápidamente y la policía, avergonzada por su incapacidad para encontrar algo en la bodega, comenzó a moverse con urgencia, que hasta entonces no había demostrado. Pero la esperanza volvió a encenderse. Este perito tenía la experiencia y la tecnología necesaria para dar un giro a la investigación, pero había un obstáculo: la fiscalía, la cual no lo dejaba entrar a la bodega para realizar las pruebas. La lucha entre la fiscalía y la familia de Fernanda fue feroz. Paola Correa, la madre de Fernanda, no dispuesta a perder esta oportunidad y tras una batalla contra ellos y los medios presionando, finalmente se logró que un perito pudiera trabajar en la bodega. Sin embargo, justo cuando parecía que la verdad podría estar al alcance, un giro más se sumó al drama. En un canal de televisión, Paola Correa apareció dando una entrevista en la que relató lo que había visto en un video que le presentó la fiscalía. Mira, no, la verdad es que por respeto a la investigación de mi hija no te voy a dar nombre, pero sí te puedo comentar que he visto videos donde se ve pasar a una persona, no sé si a la bodega, no sé si justo a la bodega porque eso no lo he visto, pero sí he visto pasar a una persona con un saco de cemento. Vi un video donde muestran a la misma persona salir con un balde, con un escobillón y con una pala. La verdad comenzó a emerger en el caso de Fernanda Maciel y fue una fuente inesperada la que destapó todo. La pareja de Felipe Rojas, quien sabía desde enero lo que había hecho su novio, y la policía también sospechaba que ella algo sabía. No dudaron en presionarla por más de 13 horas en un interrogatorio. La presión era tanta que en un acto desesperado la pareja de Felipe decidió entregar la declaración que él mismo le había revelado. Según lo que él me contó, en ese momento, según el Feli, la Fernanda también le pidió plata. Le dijo: si tú no me das cierta cantidad de plata, voy a ayudar a la y te voy a cagar. Ella le decía: vas a ser mío, vaya a ser mío. Y ella se le empezó a acercar. Según el Felipe, ella andaba con calcetas y el piso que era de madera y estaba recién encerado, y en ese momento él la empujó para alejarla. Según él, no quería botarla, fue algo muy leve.
Entonces le pregunté que por qué no había ido a buscar ayuda si había sido un accidente. ¿Qué hizo después de eso? Y ahí él me dijo que estaba muy volado y que tomó un montón de malas decisiones. Entonces la investigación comenzó a avanzar. Un día antes que entrara el perito del FBI, Carlos Gutiérrez, y pudiera realizar sus investigaciones en la bodega y dejar en ridículo a toda la policía, Fernanda Maciel fue finalmente hallada. En un día de lluvia, donde el país tenía el foco en un partido entre la selección chilena contra Uruguay, la policía allanó por 7ª vez nuevamente la bodega. Fernanda estaba enterrada en el mismo lugar que le había indicado la pareja de Rojas, y el horror que todos temían se confirmó. El grito de Paola Correa se sintió por todo el barrio. Felipe Rojas no solo había estado involucrado en la desaparición de Fernanda, sino que también fue responsable directo de su cruel y trágico destino. La evidencia fue contundente para poder... Es el cuerpo de Fernanda Maciel, ¿no? La fiscalía tiene certeza de que es el cuerpo de Fernanda Maciel porque ella presentaba tatuajes en su cuerpo. Y no se había encontrado, pero 2 grandes, y no se había encontrado nada, incluso se había descartado en alguna oportunidad. ¿Cuál es la diferencia de hoy encontrar finalmente el cuerpo? Entender que Fernanda era una mujer pequeña y menudita, no debe haber alcanzado una altura de más allá de 1,50 m, era muy pequeñita, y además la forma en que estaba el cuerpo era en posición fetal, es decir, ocupa una zona, un volumen extraordinariamente pequeño en relación al tamaño del sector que hubo de ser periciado y buscado. ¿Cómo puede dar una declaración así? Que al final la policía no hizo nada. Gracias a la novia de Felipe Rojas pudieron encontrar el cuerpo de Fernanda. Y me parece más irresponsable que diga que no pudieron encontrar a Fernanda antes, cuando fue 6 veces periciada la bodega. Esto solo recalca que algunas policías no están preparadas para una investigación así. Por lo cual, el mismo día Felipe Rojas fue arrestado para poder ser procesado y quedara el próximo día en prisión preventiva. La justicia empezó a hacerse presente, pero el daño ya estaba hecho. No obstante, el juicio para declarar a Felipe Rojas en prisión preventiva fue muy tenso, tanto para Luis Petersen y la familia de Fernanda Maciel. Por favor, ahora déjennos entrar a hacer nuestro trabajo y después conversamos, chicos. Fernanda se había caído y se golpeó la cabeza, lo que llevó a Felipe a tomar la fatídica decisión de enterrarla en la bodega, cubriéndola con una capa de cemento. Por lo tanto, magistrado, a juicio del Ministerio Público, la única medida cautelar suficiente en este caso es la medida cautelar de prisión preventiva. Él estranguló a mi hermana, la amarró del cuello a los pies con un solo paño. O sea, mi hermana tuvo... por la fuerza, no sé si hubo violación porque mi hermana estaba sin su ropa interior. Pero la tortura no terminó con el arresto de Felipe Rojas. Aún quedaba todo un juicio y un proceso desgarrador donde la familia de Fernanda tendría que enfrentarse a la ardua tarea de demostrar la culpabilidad de Felipe. Su negativa a hablar, a dar explicaciones y a su derecho de guardar silencio complicaba aún más la investigación. Entonces, el padre de la hija de Fernanda, Luis Petersen, se iba a involucrar esta vez legalmente, por lo que decidió realizar rápidamente un examen de ADN para unirse a la querella contra Felipe Rojas, por los mismos cargos que la familia de Fernanda Maciel. Y don Pedro Díaz, el abogado de la familia de Fernanda, me dijo que sería bueno que yo me hiciera ahora partícipe de esto, de poder ser un querellante más. La familia de Fernanda Maciel tuvo que enfrentar otro calvario: los errores cometidos por el servicio médico legal durante las pericias y el maltrato al cuerpo de Fernanda, que al ser trasladado le rompieron un hueso en la pierna, y además se informó de forma errónea que su muerte había sido por estrangulamiento. Desconfiando del sistema público, la familia decidió buscar una segunda opinión. Contactaron a la reconocida tanatóloga Carmen Cerda, quien, conmovida por el caso, se unió sin fines de lucro para realizar un análisis independiente al cuerpo de Fernanda. Lo que ella descubrió fue impactante y desató nuevas críticas hacia las instituciones. Contrario al informe inicial por el servicio médico legal, Carmen Cerda determinó que Fernanda no había sido estrangulada, sino que sofocada. Las evidencias revelaron que había sido enterrada viva, amarrada y abusada, añadiendo un nivel de crueldad imaginable a los hechos. Este hallazgo no solo fue un golpe devastador para la familia, sino que también una denuncia directa contra las falencias del sistema público.
Pero la situación no fue tan fácil para llevar a un juicio final a Felipe Rojas. La situación se enredó aún más cuando la defensa de Felipe Rojas comenzó a sembrar dudas. ¿Por qué? ¿Recuerdan que hace un año Fernanda había sido amenazada? Bueno, según la defensa, las amenazas no eran casuales. La razón, supuestamente, era la relación con un narco, lo que en su visión habría provocado que Fernanda estuviera en medio de un mundo muy peligroso, por lo que hacía ver que Felipe Rojas lo obligaron a actuar así. Fue un intento desesperado por desviar el foco hacia otras personas, para desviar la atención de la verdadera culpa de Felipe Rojas, diciendo la defensa que tanto Felipe y la misma abogada actualmente estaban siendo amenazados por estos grupos delictuales. El caso se comenzó a mezclar con sospechas y rumores y teorías sobre el narcotráfico, mientras que la familia de Fernanda luchaba por mantener el enfoque en el verdadero responsable del asesinato de su hija, Felipe Rojas. La investigación fue un enredo de errores y negligencia que permitió que Felipe Rojas se alzara con el tiempo necesario para esconder la verdad. Los videos que mostraban a Felipe con el saco de cemento indicaban que no estaba solo, lo que llevó a la búsqueda de un segundo sospechoso. Pero el día 20 de diciembre del 2020, Felipe Rojas decidió colaborar con la investigación, contando su versión de los hechos y recreando lo sucedido. Por eso, si quieren gritar, manifestarse, opinar, háganlo de la otra cuadra. ¿Por qué me tengo que ir a ganar 10.000 metros más allá donde está el asesino de mi hermana? No, pero, mire, discúlpame, pero no lo voy a hacer. ¿Ya? Ya, pero no, usted no va a llevo más de 2 años esperándole la cara al desgraciado que mató a mi hermana. Hoy no va a ser el día. No importa. Cuarto para las 5 aproximadamente. No recuerdo si yo recibí el mensaje o yo le hablé a Fernanda. Y al saber que estaba ahí en su casa, subí al árbol, está junto a la pared que nos separa, y nos pusimos a conversar en ese momento. Yo empiezo a caminar y ella empieza a caminar hacia la puerta, y él a la altura, como a esa distancia más o menos, no, me sentí muy mal, no sé qué me pasó en ese momento. Tengo los recuerdos de que tomé a Fernanda por el cuello. Al dar los pasos hacia atrás, se nos enredaron los pies. Antes de caer sentí los dedos de la Fernanda en la nuca. Sentí que me rasguñaba el... No se movió en ningún momento el cuerpo, nada. Luego de eso tomé el cuerpo y lo recorté sobre un saco. Pasó como ese, no sé, ese malestar que sentía, ese latido, como que ya pasó eso. Y ahí como que me di cuenta de la situación. Y ahí ya me empezó a faltar el aire, entré en pánico, sentí mucho miedo, pensé en todo lo relacionado con ella. Pensé en llamar a alguien, pero no pude hacerlo. Solo atiné a esconder el cuerpo. Ahí está Luis Petersen rayando en el frontis de la casa donde vivía Felipe Rojas. Está escribiendo asesino. Esto luego... Violó a mi hermana, la amarró, la enterró viva, porque eso es lo que hizo, la enterró viva. No necesitábamos que él contara, porque con el preinforme que hicieron las personas que trabajan con nosotros ya lo sabíamos. Pero ¿cómo fue que Felipe Rojas ocultó el cuerpo? El sábado 10 de febrero del 2018 fue el día de la desaparición de Fernanda. A las 16:45, Felipe Rojas tenía el primer contacto con Fernanda Maciel. ¿Qué onda? ¿De qué? No sé. Fernanda quiere reunirse con él, pero la conversación es breve. Felipe insiste que se junten en su casa, pero Fernanda propone que en la bodega, como punto de encuentro. Felipe inicialmente se niega, argumentando que podría ser sorprendido por su jefe.
A las 17:21 horas, Felipe ya se encuentra en la bodega y envía un nuevo mensaje a Fernanda. ¿Tenía un smoking te queda? No, voy para allá con la Simona. No vengáis con la Simona porque los perros se la van a comer. Ah, ya. Confirmando su ubicación, que está dentro de la bodega. A las 17:40, Felipe sale de su casa en bicicleta. Antes de hacerlo, grita por el muro preguntando por Fernanda y envía un mensaje intentando hacer su coartada. Te esperé cualquier rato, pero no llegaste. Yo ando cleteando. A las 19:50, Felipe regresa a su casa. En este punto, Fernanda ya estaba desaparecida. A las 8:30, Felipe sale nuevamente, esta vez va al Persa, donde supuestamente va a vender el celular de Fernanda. A las 22:30, Felipe regresa a su casa y continúa con su vida fingiendo la normalidad. Esto es lo que declararía Felipe Rojas, pero se contradice, ya que en el video él sale de la bodega recién a las 19:30 horas para ir a su casa y luego ir a vender el celular de Fernanda. Domingo 11 de febrero del 2018, el día después. A las 14 horas, Felipe se presenta en la casa de Fernanda, pregunta por ella y finge preocupación al enterarse de que no llegó la noche anterior. Paola Correa le dice que Fernanda aún no aparece. A las 21 horas, Felipe se reúne con Luis Petersen y Paola Correa para preguntar por Fernanda nuevamente. Al decirle que esta aún no aparece, van a la casa de una amiga en común. Lunes 12 de febrero, el día que oculta el cuerpo. A las 8:41, Felipe ingresa a la bodega por primera vez. Probablemente realiza los preparativos iniciales. A las 9:32 regresa a la bodega con un saco de cemento, lo que indica que empieza a preparar la mezcla para enterrar el cuerpo. A las 9:56, Felipe sale de la bodega, pero regresa a las 10:17. Y luego se queda en la puerta barriendo la entrada para salir a las 10:36. A las 12:57, en este intervalo se cree que inicia el proceso de rellenar el hoyo donde estaba Fernanda, para posteriormente salir nuevamente de la bodega. A las 14:28 vuelve a la bodega por poco tiempo, aparentemente para alimentar a los perros. A las 14:53 regresa con un saco de cal para finalizar el trabajo y sale definitivamente de la bodega a las 4:18. Posteriormente, el día martes, revisa las cámaras del lugar y se encuentra con Luis Petersen, a quien saludó con un abrazo que más tarde se interpretaría como una traición dadas las circunstancias. La cronología muestra cómo Felipe Rojas planteó y ejecutó el ocultamiento del cuerpo de Fernanda, con acciones frías y calculadas. Pero ¿cuál era el perfil oculto de Felipe? Los peritos psicológicos determinaron que Felipe Rojas poseía un perfil marcado por rasgos egocéntricos y narcisistas, como también violentos. Su relación con Fernanda Maciel estuvo desde sus inicios teñida por comportamientos preocupantes que con el tiempo se transformaron en su obsesión. Investigaciones posteriores revelaron denuncias previas de amenazas hacia su entorno, su expareja y su familia. ¿Solo fue violento una vez contigo? No, ¿Violencia física o psicológica? ambas. Hizo tomar esa decisión fue que él dijo que no le costaba nada conseguirse una pistola y venir a la casa y matarnos a mis hijas y a mí. También se descubrió que Felipe solía enviar mensajes inapropiados y mantener una conducta invasiva hacia Fernanda. Una amiga cercana relató a Luis Petersen comportamientos inapropiados de Felipe hacia Fernanda desde que eran adolescentes, lo que dejó en evidencia que su obsesión no era nueva. Se le insinuaba, lo observaba físicamente, le miraba sus partes, sí, él me dijo así como era como, pero sus partes cuando Fernanda estaba con ropa era como muy insinuante. Tras el juicio, Felipe Rojas fue declarado culpable y condenado a 40 años de prisión por varios delitos graves, incluyendo homicidio calificado e inhumación ilegal. Aunque su confesión dio claridad sobre los hechos ocurridos, aún persisten las dudas. ¿Felipe Rojas habrá tenido ayuda? ¿La investigación pudo haberse hecho de una mejor manera? El caso de Fernanda Maciel siempre será recordado en Chile, pero no por cosas buenas, sino por los múltiples errores que cometió la fiscalía. Errores como periciar 6 veces la bodega y no encontrar a Fernanda, cámaras perdidas, no aceptar informes de la policía de investigaciones, cuando a los 2 meses de la desaparición de Fernanda ya tenían a Felipe Rojas como sospechoso principal. Si llegaste aquí, te lo agradezco. Déjame saber en los comentarios tu impresión sobre este caso y no olvides suscribirte. Y recuerda, el mal puede estar al lado de tu casa.